sí, 156.976.148,20 céntimos. Estos casi 157 millones de euros sin hacer absolutamente nada. Bueno, evidentemente al principio alguna acción se ha tenido que hacer, pero esos casi 157 millones de euros obtenidos de forma totalmente pasiva. Pues entramos en situación. ¿Os acordáis del vídeo qué se puede hacer con 1 millón de euros? ¿Os acordáis que estabas en la cama, te levantabas y mirabas las cuentas bancarias y tenías 1 millón de euros que había salido de la nada, ¿no? limpios de impuestos? Pues ahí dimos un ejemplo en viviendas, lo que es el tema inmobiliario, ignorando, hipotecando, ¿no? Pues en este caso vamos a utilizar ese mismo 1 millón de euros, pero en vez de invertirlo en el tipo de activos de viviendas, inmobiliario, pues se va a invertir en otro tipo de activo, lo que son en acciones, lo que es en renta variable. Vamos a ver este 1 millón de euros invertido desde cero, o sea, desde el año 1 y ver su evolución. Además, veremos qué sucede con una cartera de acciones heredada. También veremos qué sucede si en vez de 1 millón es con otra cuantía. Bueno, pues como vemos en pantalla, esta serie de números, esto no es un fondo de inversión, estos son los números de la cartera de inversión en acciones que ha efectuado un inversor. Por ejemplo, en este caso, Juan, que decidió invertir 1 millón de euros, todo en renta variable, en acciones. Y en este caso, tanto los números que aparecen en el escenario pesimista como en el escenario optimista, aquí ya se ha quitado lo que es la comisión, o sea, se ha descontado la gestión, entre comillas, debido a que Juan pues quiso invertir ese 1 millón de euros y despreocuparse por completo sin tener que gestionarlo él mismo. Pues bueno, vamos rápido a explicar lo que es el proceso. Como vemos aquí, lo que es en la columna de la izquierda, lo que es la revalorización de la inversión inicial, aquí tomamos lo que es una revalorización media que ha tenido, nos basamos en el S&P 500, que viene a ser un 8%, todo esto quitando lo que es el tema de la inflación, a lo largo de los últimos años, ¿no? Claro, aquí y pongo que es ficticio aproximadamente. ¿Por qué pongo esto de ficticio? Porque todos los años no se incrementa el 8%. Todos los años no se va incrementando un 8%, un 8%, un 8%. No. Evidentemente hay años que va a tener decrementos y otros años que va a tener incrementos. Igual un año sube un 20%, otro tiene un menos 7%, otro un menos 10%, otro un más 30%, otro un más 40%, pero la media viene a ser lo que es un 8%. Entonces tomaremos esta columna de la izquierda como revalorización del capital invertido. Luego vamos a lo que es toda la parte que vemos que está así cerrada, ¿no? Con línea continua, que todo eso es relativo solo y exclusivamente al dividendo que está repartiendo las acciones que conforman esa cartera valorada en 1 millón de euros. En la primera columna observamos el número de años en el cual nos situamos. Entonces aquí utilizamos el primer año, veréis que no aparece ninguna cuantía porque el primer año lo vamos a utilizar enteramente para conformar lo que es la cartera de acciones que conforman esta inversión de 1 millón de euros. En la parte central observamos cuantías en euros, que aquí tenemos lo que es el escenario pesimista y el escenario optimista. Realmente lo que es el escenario realista, vamos a decirlo así, se aproxima más al escenario optimista. Incluso años supera al escenario optimista. Pero bueno, como vemos aquí en rojo, todo esto siendo conservador y ojo, esto es sin realizar ninguna aportaciones, o sea, ni mensualmente vamos añadiendo aportaciones, ni anualmente, ni cada cierto tiempo vamos añadiendo nada. Simplemente Juan ha cogido 1 millón de euros y ha dicho,
esto lo invierto en una cartera de acciones y me despreocupo. Aquí que me lo lleve otra persona porque yo no quiero saber nada. A mí que me invierta en este 1.000.000 euros y ya está. Esto es lo que ha hecho Juan. Y bueno, lo que es en las columnas de más a la derecha, tenemos ahí lo que es el tema de las rentabilidades en porcentajes, igual en un escenario pesimista y un escenario optimista, que como he comentado antes, el escenario realista se aproxima más al optimista y a veces pues lo supera. Pues bueno, aquí vemos que la cartera de acciones de Juan, el primer año se ha conformado y el segundo año pues ya le ha dado un rendimiento de 29.850 euros. Al tercer año, estoy hablando solo de dividendos. O sea que al tercer año, Juan en su cartera tendrá, si los 29.850 no los ha utilizado, tendrá los 29.850 más los 33.195,50 céntimos. Al cuarto año, casi 37. Al quinto, casi 41. Y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya una vez llegamos al año 10, en el año 10, Juan en su cartera recibirá ese año, el año 10 recibirá 68.500 euros. ¿Queda entendido cómo van ingresando los dividendos en la cuenta de Juan? O sea, el segundo año, casi 30.000 se ingresan en la cuenta de Juan. El tercer año, 33.000 y pico. El cuarto año, casi 37.000. Todo esto, si Juan no lo utiliza, se va acumulando ahí. Quiero decir que con 41.000 al quinto año, con 41.000 se puede vivir bien. Bueno, depende de en qué zona geográfica vivas. Se puede vivir bien o muy bien o de lujo. Todo eso depende. Entonces, en el año 10 ya obtiene lo que son 68.500 euros ese año. ¿Qué sucede? Pues que Juan, cuando tenía 20 años, fue cuando inició esta cartera de 1.000.000 de euros y una vez transcurridos los 20 años, Juan decide bueno, pues ahora voy a ver qué sucede por aquí. O sea, se había olvidado por completo y dice, voy a ver cómo está el tema. ¿Cuál es su sorpresa? Pues la sorpresa es que en el año 20, solo ese año, Juan recibe en dividendos la cuantía de 185, casi 186.000 años. ¿Qué sucede? Que al año siguiente recibiría 205.000 y así sucesivamente. Pero Juan dice, bueno, ahora con 40 años que tengo, a ver qué ha sucedido aquí. Voy a hacer los números y entonces, pues, como vemos en pantalla, lo que es la suma de los dividendos de los 20 primeros años que ha obtenido Juan con esta cartera de inversión, vemos que son de 1.661.216 euros. Esto es la suma de los 20, o sea, los dividendos que han ido generando a Juan los 20 primeros años. Ahora, ¿qué tenemos también? Pues aparte tenemos lo que es la revalorización de la cartera de ese 1.000.000 de euros. Todas esas acciones, ahora, con ese incremento promedio del 8%, pues esa cartera de 1.000.000 de euros ahora, tras 20 años, está valorada en 3.315.000 euros. Con lo que Juan, habiendo puesto lo que es 1.000.000 de euros, que le han conformado lo que es la cartera de acciones, tras 20 años, ha obtenido una revalorización conjunta de casi 5 millones de euros sin hacer absolutamente nada, porque ha delegado lo que es la gestión, entre comillas. ¿Y qué rentabilidad conjunta observa que le ha producido esto sin hacer absolutamente nada? Pues estamos hablando de casi un 500%. Y ahora volvemos otra vez, vamos rápidamente a ver lo que es la columna de la derecha para centrarnos en lo que son las rentabilidades, los 20 primeros años. Vemos lo que es en el escenario optimista, que es el más realista, ¿no? Entre comillas también, y vemos que el segundo año digamos que es un 3%. Estamos hablando de que esto solo dividendos, solo dividendos. Un 3%, bueno, puede ser poco, pues sí, vamos avanzando.
El año 10, ¿qué me supone? Casi un 7%. Bueno, es poco, pues depende de cómo lo veas, ¿no? Vamos al año 20 y estamos hablando que en el año 20, en el año 20, perdón, ya estás teniendo una rentabilidad de un 18,5%. ¿Qué está pasando con el tema de las rentabilidades? Pues como hemos dicho antes, Juan ha delegado la inversión para que le conformen lo que es una cartera de acciones, pero aquí viene lo interesante, que estos dividendos son crecientes. Al ser dividendos crecientes, la rentabilidad pues va creciendo continuamente y además estamos utilizando lo que es el interés compuesto. Pues bueno, aquí vemos lo que le ha sucedido a Juan. Debemos tener en cuenta que los 20 o 30 primeros años, empezando lo que es la cartera desde cero, pues son los que más cuestan. ¿Debido a qué? Pues a que partimos desde cero. Entonces, esto es parecido a lo que es un coche. Cuando inicias la marcha desde un stop, por ejemplo, que vas a incorporarte a una autovía, pues primero vas en primera, luego segunda, tercera marcha, ¿no? Que eso equivaldría pues a lo que son más o menos los 20, 30 primeros años, hasta llegar a sexta, séptima, octava marcha, etcétera, las marchas que sean, donde entonces ahí ya en lo que es el interés compuesto visualmente se nota más lo que es su efecto. De ahí que no es lo mismo observar una cartera que se inicia desde cero que una cartera que venga de herencia, que ya va con marchas más elevadas. Aquí citaría un dato sobre Warren Buffett, uno de los mejores inversores, ¿no?, de la historia, que él empezó a invertir en Coca-Cola sobre el año 1980 y el año pasado solo de Coca-Cola y solo y exclusivamente de los dividendos obtuvo más de 700 millones de euros solo ese año, de solo exclusivamente dividendos de Coca-Cola, de una sola empresa. Y evidentemente de forma totalmente pasiva. Claro está que Warren Buffett no compró 4 acciones, eso está clarísimo. Pero bueno, es un dato para tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ahora vamos con Alejandro. Alejandro pues ha hecho pues una cosa, pues bueno, Alejandro. Vamos con el caso de Alejandro, que Alejandro no ha hecho nada, sino los padres de Alejandro. Los padres de Alejandro en su día, pues ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo que ha realizado Juan. Invirtieron lo que es una cartera de acciones de dividendos crecientes y hicieron exactamente lo mismo. Pues lo delegaron porque no querían gestionarlo ellos. Entonces, pues salen todos los números con, evidentemente, quitando lo que es esa comisión. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Pues que los padres de Alejandro empezaron pronto con esta carta, este millón lo invirtieron pronto y ahora con 65 años pues deciden darle en herencia la cartera de acciones a Alejandro. Entonces, esta cartera tiene una antigüedad de 40 años. O sea, Alejandro va a heredar una cartera de acciones con 40 años de antigüedad. Pues como vemos en pantalla, lo que es en la columna central, donde son las cuantías de los dividendos, observamos cómo los padres de Alejandro pues, han ido pues, consumiendo o ahorrando lo que son las cuantías de dividendos año a año. Pero aquí lo que vamos a observar es que en el año 39, los padres de Alejandro, o sea, el año anterior a darle en herencia la cartera, solo ese año, el año 39, los padres de Alejandro han obtenido en dividendos 1.174.000 y pico de euros. Pero es que en el año 38 obtuvieron otro millón. Me explico que solo con el año 38 y el año 39 ahí han obtenido 2.100.000 y pico. Con esos 2 millones y pico, uno han podido hacer una cartera exactamente igual y de ahí van comiendo y con el otro viviendo de lujo. La cuestión, que Alejandro recibe lo que es la cartera de acciones en el año 40 y aquí en el año 40 lo que se encuentra Alejandro es que los dividendos le da
le da a Alejandro 1.000.000, casi 300.000 euros ese año. El año siguiente le da 1.400.000. El siguiente 1.500.000 y pico, y así sucesivamente. Estamos hablando solo y exclusivamente de los dividendos. En la columna de la izquierda podemos observar la revalorización de ese millón inicial. Y en la columna de la derecha observamos lo que es los porcentajes en rentabilidades. Ese millón inicial que se invirtió en el año 40 le está dando un 129% de rentabilidad. Entonces, si vamos avanzando y observamos que en 20 años, con una cartera de herencia, Alejandro en el año 60, digamos, Alejandro tiene 20 años y cuando tiene 40 años está viendo que él lo que está haciendo es consumir lo que le da, bueno, si lo consume todo, claro, lo que está obteniendo de dividendos. Lo que es la cartera no la toca para nada y los dividendos si quiere los toca o si no, no. Eso es decisión suya. La cuestión que en el año 60, Alejandro recibe 8 millones, bueno, casi 9 millones. Al año siguiente recibe de golpe 9 millones y pico. ¿Me explico? Por eso lo del dato anterior de Warren Buffett. ¿Y qué rentabilidad en el año 60 le está dando Alejandro esta cartera que ya es suya, ha sido heredada? Pues ahí lo vemos, un 878% prácticamente. Pues bueno, tras 20 años, lo que es la suma de los dividendos de los 20 siguientes años, una vez Alejandro recibió la cartera con 40 años de antigüedad, pues la suma de los dividendos ha sido de 83 millones y pico. Y la revalorización, estamos hablando de revalorización de 1 millón de euros hace 40 años. Y ahora 60 años, o sea, los 40 iniciales más los 20 que la está teniendo Alejandro. Y esa revalorización de 1 millón de euros ahora está en 76 millones 600 y pico. La cuestión que lo que es la revalorización conjunta de los 20 siguientes años, tras heredar la cartera Alejandro, es de 156.976.148,20 céntimos. Estamos hablando de casi 157 millones de euros, con una rentabilidad conjunta también de casi el 16.000%. Y ahora vamos rápido a ver los resultados por si a alguien le ha tocado lo que es la lotería o el Euromillones, ¿no? Le toca el Euromillones y decidiese, pues en vez de invertir lo que es 1 millón de euros, invertir, por ejemplo, solo tres, para ver muy rápidamente los números que saldrían. Pues bueno, como vemos en pantalla, a partir del segundo año estaríamos hablando de casi 90.000 euros ese segundo año. Yo creo que con 90.000 euros se puede vivir bien, ¿no? Al año 3, pues prácticamente 100.000, el año 4, 110.000, y esto es cada año. Cada año está obteniendo eso. ¿De acuerdo? Pues vamos avanzando y los 20 primeros años, ahí tenemos prácticamente más de medio millón en el año 20. Y cada año. Al año siguiente serían otros 600 y pico. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Vamos con lo que es la cartera de herencia. Con la cartera de herencia nos situamos en el año 40 y vemos que ese año 40 en la cartera entran solo y exclusivamente de los dividendos pues casi 4 millones de euros. El año siguiente entrarán otros 4.200.000 y pico, al otro casi 5 millones y así sucesivamente. Y vemos el resultado tras 20 años de esa herencia, en el año 60. Vemos que ese mismo año, el año 60, en la cartera de inversión van a entrar 26 millones y pico. Al año siguiente entrarán otros casi 29 millones de euros. Al otro, otros casi 32 millones de euros y así sucesivamente. Y como dato curioso, pues observar lo que es la suma de los dividendos de los 20 primeros años con una cartera de 3 millones de euros. Estamos hablando de casi 5 millones. Una revalorización de casi 10 millones. Y la conjunta, pues casi los 15 millones de euros, obteniendo las rentabilidades, pues la misma que estamos obteniendo, simplemente es triplicando al ser 3 millones de euros.
Y de igual modo, si fuese una cartera de herencia, si Alejandro hubiera heredado una cartera de 3 millones de euros en su inicio de inversión, entonces obtendría pues una suma de los dividendos de 250 millones de euros en los 20 siguientes años tras haberla heredada, una revalorización de esos 3 millones iniciales de inversión, siendo una cartera ya de 60 años, de una revalorización de, estamos hablando de casi 221 millones de euros, lo que es una revalorización conjunta de 471 millones de euros y la rentabilidad, pues lo mismo que habíamos visto. Pues bueno, espero que con este vídeo hayas podido observar lo que puede suceder invirtiendo en una cartera, o sea, invirtiendo 1 millón de euros que te ha surgido de la nada, ¿no?, en la cuenta bancaria, y has decidido, en este caso, invertirlo lo que es en el activo de acciones que reparten dividendos crecientes. Espero que te haya gustado este vídeo, que te suscribas, que lo apoyes con un buen like, que dejes un comentario y lo compartas con gente que le puede interesar. De esta manera, lo que es el algoritmo de YouTube lo valora muchísimo y así lo que hace es recomendarlo a más gente. Bueno, pues muchas gracias, un saludo y un abrazo. Hasta el próximo vídeo.